Muy buenas tardes, amada family de redes, que estáis ahí al otro lado. Feliz y bendecido martes. Exploradores de la mente, buscadores de la gran verdad, grandes soñadores que estáis al otro lado. Gracias por estar ahí un día más. Y compartimos nuestra siguiente charla y vamos directamente a entrar de lleno, titulada Los groupies y el bullying no buscan verdad, buscan control. Sí, amada family, sí. ¿Quién no ha sufrido de groupies, de bullying, de acoso? Porque lo único que buscan es el control y hacer daño a una persona. Normalmente a inocentes, casi siempre a personas inocentes. ¿Por qué? Porque son personas diferentes, porque son personas que le encanta la soledad, porque son personas que se construyen, se instruyen, intentan sanar de su herida, de sus traumas, de dolores que causan el ego de otras personas, la prepotencia de otras personas, la soberbia, a veces el dinero, porque son personas que a veces, pues, los abusadores, los acosadores, son personas que creen que por tener poder o dinero pueden decidir quién vive y quién mejor que no esté en este mundo o en este planeta. Si alguna vez pusisteis un límite y de repente os convertisteis en el problema, ya sabéis que tranquilo, pero súper tranquilo. No estáis locos, amada family. Acabáis de activar el botón secreto del control ajeno. Aquí el que quiera se puede soltar la típica carcajada, ja, 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 y hacer unas cuantas inspiraciones y expiraciones, sobre todo las personas que seáis parte de haber sido la víctima. Hoy no vengo a convenceros de nada, vengo a explicaros por qué cuando las personas deciden sanar, molestan. Cuando las personas deciden crecer, molestan. Cuando las personas son diferentes, molestan. Etc. Aquí podríamos hablar muchísimo de la atención a la diversidad. Lo dejamos para otra charla. Quizá una persona diferente también es una persona precisamente peculiar. Y habría que respetar también su esencia, su diferencia, etc. No, que hay personas que no quieren respetar eso porque se sienten invadidos, se sienten poca cosa, se sienten sin amor propio, sin autoestima, sin inteligencia emocional y con sentido común cero patatero. Cero. Luego lo exponen en su grupito de bullying y de trolling para burlarse, echarse una risa, difamar, crear controversia, decir mentiras de esa persona y intentar destruir la reputación de esa persona, las creencias, su modo de proceder. Es como si una persona con poder y con dinero dice, ¿cómo te atreves a estar sola, en un espacio tú sola, y a no tener inseguridades, dudas, miedo, en vez de estar en un grupo donde yo soy el que mando, o yo soy la que mando? Es más o menos en ese plan, para que me entendáis, ¿no? De eso trata el acoso. ¿Por qué el grupo no busca la verdad? ¿Por qué pensáis vosotros que los grupos, en general, no buscan la verdad? Buscan el control. Desde la psicología social, el grupo siempre necesita una cohesión, una unión. La cohesión se mantiene como un chivo expiatorio. Quien pone límites rompe la ilusión del control. Es decir, si una persona dice, pues gracias por todo, pero yo aquí he terminado, y te sales de un grupo, un ejemplo, rompe la ilusión de ese control,
de la persona que lleva el grupo, porque piensa que lo ve como una ofensa a lo mejor, ¿no? Piensa que es como una ofensa para él y no una ofensa. Simplemente ya aprendí lo que tengo que aprender, me despido cordialmente y chao. Voy a dedicar mi tiempo y mi energía, pues, por otro lado, que creo que también me hace falta, ¿no? Trabajar, ¿no? Que no es simplemente humillar ni es ofender, pero hay ciertas personas que, pues bueno, piensan mal, se hacen sus propias montañitas, que no son verdad, y ya está, ¿no? Aquí podríamos estar hablando de proyección, podríamos estar hablando de disonancia cognitiva, podríamos estar hablando de narcisismo grupal y también podríamos estar hablando de bullying adulto encubierto. De todos estos temas, ¿no? La proyección sería ver en otras personas lo que no quiero ver en mí. Eso sería la proyección. Ver en otras personas lo que yo no quiero ver en mí. La disonancia cognitiva, pues sería cuando pensamos y actuamos contradictoriamente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener la creencia de que soy una persona justa y que soy una persona honesta, la acción en grupo, con el grupo que yo tengo, ¿vale? Con el grupo que yo he intentado crear, lo que hago es esparcir rumores, es decir, esparzo mentiras, que no son verdad, pero son rumores, y como yo soy el que mando en el grupo la cree. Yo difamo a una persona, el carácter de una persona, el trabajo de una persona lo difamo y el grupo me cree, ¿vale? Porque normalmente en esta sociedad se le hace caso a quien tiene el dinero y tiene el poder. Y no siempre estas personas actúan desde la verdad, actúan desde la honestidad, actúan desde la razón y desde la legalidad. ¿Por qué no? No es así. Las mentiras lo que van a hacer es que excluyen a personas que no son de su agrado. Justifican, minimizan a la persona que han elegido de víctima, la aplastan, mienten y la critican. ¿Pero por qué? Porque la celan, porque la envidian, porque la celan, por cualquier razón. El narcisismo grupal, como hemos dicho, comparte una visión exageradamente positiva de sí mismos. Buscan validación externa para mantener esa autoestima colectiva, que en realidad es una autoestima colectiva que se han creado ellos mismos. Se consideran superiores a los demás. Este patrón, ¿qué hace? Primero, rechaza crítica. Segundo, justifica acciones que a veces son injustificables. Y justifica acciones injustas para otras personas, hacia otras personas. Es decir, que es que son acciones que no son, ni siquiera están basadas en la justicia, ni en el sentido común, ni en la razón. Y luego está el bullying adulto encubierto. El bullying adulto encubierto es una forma de acoso psicológico que ocurre entre adultos, generalmente en entornos laborales, pero también puede darse en entornos de, por ejemplo, competición en el trabajo en redes sociales, porque se trabaja en la misma temática y también por ahí, evidentemente, quieran hacer bullying encubierto a través de grouping, a través de estos grupos, y coger a una persona para que sea el objeto de oprobio, el objeto de burla del resto, y donde las agresiones evidentemente no son directas ni físicas, sino sutiles, manipuladoras y difíciles de detectar. ¿Qué pasa? Que estas personas tampoco dan la cara. ¿Por qué? Porque en realidad son unos cobardes, unos manipuladores, unos cobardes y unos mentirosos. No dan la cara, claro que no dan la cara, porque ¿qué te van a decir? Que le caen mal porque ¿qué le has hecho tú a ellos?
razonadamente. ¿Qué le has hecho tú a esas personas razonadamente? NADA, nada, nada. Simplemente es por celo o por envidia. A diferencia, o porque simplemente tú estás tratando temas donde ellos se sienten aludidos. Pues lo único que tienen que hacer es trabajar, sanar su interior y ver qué pueden hacer en ello. En vez de estar señalando, acusando, criticando, esparciendo rumores y mentiras que no son verdad, etc. Para destruir simplemente a una persona, porque a ellos se la ha metido entre nariz y nariz, como yo digo, entre orificio y orificio. A diferencia del bullying infantil, que suele ser evidentemente mucho más evidente y que sufren también muchos de nuestros niños en colegio, el adulto encubierto usa comentarios irónicos o sarcásticos que son de muy mal gusto. Difunde rumores, difunde mentiras, falsedades, a medias verdades. Evidentemente, esto llega hasta extremos. Muchos pagan a grupos de personas para que esparzan rumores y mentiras que no son verdad, para destruir el carácter, la reputación o el trabajo de una persona. Generan exclusión social y manipulan la percepción de otros sobre la víctima. El bullying adulto encubierto es una violencia psicológica tan grande y disfrazada de normalidad, que evidentemente de normal no tiene nada, donde se lastima a otra persona inocente, totalmente inocente, porque realmente no está haciendo nada a nadie, controla o desacredita a alguien sin que parezca un ataque directo. Es decir, ¿qué es lo que va buscando este tipo de bullying encubierto? Pues normalmente lo que buscan es que la víctima, llegue ya a tales extremos de ansiedad, llegue ya a tales extremos de pensar que ella puede ser el problema. ¿Para qué? Pues para que estas personas lo que van buscando, sé que es fuerte lo que voy a decir, pero eso es lo que van buscando. Estas personas lo que van buscando es que las personas se hagan autosabotaje. El autosabotaje, ¿qué puede ser? El autosabotaje puede ser desde generarse o autogenerarse cualquier tristeza, malestar, ansiedad, depresión, hasta quitarse la propia vida, ¿no? Intento de homicidio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente este tipo de personas que actúan simplemente por capricho o por mala intención, mala fe, nos dicen, sobre todo la conexión en la psicología y en la neurociencia y la neurociencia que actúa sobre la amígdala es la que genera ese estrés constante. Refuerzan la disonancia cognitiva y la proyección en los grupos. Mantienen esa cohesión grupal a costa de la víctima. Luego podríamos ver este tema desde un punto de vista o enfoque espiritual y liderazgo para entender qué es lo que investigó Buda. Buda nos comenta que el odio disfrazado de cuidado, sigue siendo odio. La manipulación disfrazada de bondad sigue siendo maldad. Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. La víctima, si tiene una gran fe espiritual, una gran fortaleza interior y una obediencia en el camino de Dios, en el camino de la divinidad, para los que quieran llamarle divinidad, en el camino de Jesús, ahí la víctima mantiene esa fortaleza gracias a la oración, gracias a la intercesión, gracias a la meditación y esa paz interna sin ceder a los ataques de su entorno, por ejemplo. Entre otras cosas. ¿Cómo funciona el bullying, ¿no? ¿Cómo funcionan estos ataques masivos? Yo diría que son ataques masivos de bullying adulto encubierto. Mira, la víctima pone límites,
destaca por su esencia, por ejemplo, por su perseverancia, por su constancia en el trabajo, por lo que sea, destaca por algo, por algún talento, no hay muchos talentos. Y como no cumpla la normativa del grupo, hay un cabecilla, normalmente el líder, un cabecilla, estas personas suelen tener dinero y poder, se sienten aludidos, se sienten identificados cuando una intenta simplemente ayudar a personas que se sientan identificadas con el tema y se dedican a pagar dinero, a comprar a personas que se dejan comprar y tienen un precio y a esparcir mentiras, engaños, rumores, porque no les gusta la crítica o no les gusta el juicio o se sienten identificados. Los acosadores o las acosadoras utilizan estrategias indirectas. ¿Cuáles son estas estrategias indirectas? Los murmullos, los grupos, donde esparcen mentiras, rumores, críticas y exclusión. Los chistes malos, que terminan en bucle, a costa de la víctima. Hay por ahí un refrán que dice, quien ríe el último, ríe mucho mejor. Otra cosa que hacen es, se crea aislamiento, se crea estrés emocional, a no ser que la víctima sea muy fuerte, extremadamente fuerte, porque la protege evidentemente esa energía de Dios y esa fe grande. En caso de que la persona tenga una mente débil, la víctima puede dudar de sí misma, sintiendo a lo mejor pues ese bullying, esa maldad encubierta, y evidentemente ahí necesite más ayuda de una asociación, de un terapista, de un psicólogo, de una persona que haya pasado por este tipo de situaciones, incluso vendría bien una asociación experta en acoso, y pueda buscar ese apoyo que la persona necesita, ¿no? No solamente basta con que digan, no, es que simplemente ha sido un malentendido. No, mira, hay cosas que no son malentendidos, hay cosas que son violencia silenciosas. Los límites van a revelar que ya eres una persona que no eres manipulable. Y lo que no se puede manipular, no se puede controlar. A estos acosadores se le acaba el tiempo y van a tener que asumir su responsabilidad. Porque por ahí hay la ley de lo que lanzas para arriba, vuelve a caer para abajo. Lo que tú cultivas, florece. Lo que tú das, lo que tú recibes. La ley del dar y del recibir. Si tú das maldad, vas a recibir maldad. Aunque no sea en el instante, aunque no sea en el momento, pero la vas a recibir, sí o sí. La recibes tú o la reciben familiares, o la recibes tu salud, tu economía, tu trabajo, todo te va como eso, te va como el traste. ¿Por qué? Porque se llama karma, el regreso de vuestra maldad, el regreso de la energía de maldad, el regreso de la propia energía de ellos. En cambio, si tú eres una persona buena, eres una persona compasiva, eres una persona que trabaja desde la bondad y el servicio, sin que nadie se aproveche de ti, poniendo tus límites, tú vas a recoger dharma. Por eso, a cada uno que nos vaya como nos merecemos. Amén, hecho está, que así sea. ¿Qué ocurre? Mira, cuando se acaba el tiempo, estas personas tienen que asumir su responsabilidad y por mucho dinero que tengan, no los va a librar el dinero. No los va a librar el poder. Estas personas, antes o después, van a terminar donde el castigo del juez le diga. La pena que hay para esta clase de acosos, sabéis que es la prisión. Y la pena de ser exhibidos públicamente. Ser exhibidos públicamente por celo, por ser malas personas, por tener una imagen y dar otra,
por envidia, por enjuiciar a una persona diferente, por atacar a una persona inocente. Este tipo de personas, por desgracia, llevan a la locura a muchas personas que quizás no buscan los recursos o no tienen las personas o no son tan fuertes, no tienen esa fortaleza interior y llevan a muchas personas, porque son un peligro para esta sociedad, son personas ignorantes, sin sentido común, sin inteligencia emocional, sin amor propio y sin autoestima, aunque quieran ante el mundo parecer todo lo contrario, y no deberían de estar sueltos en esta sociedad, este tipo de personas, que lo único que se dedican es a dañar al prójimo y a dañar a la humanidad. Quizá a veces, que es lo peor del tema, disfrazados de buenas personas, de corderitos, de mansitos, de buenas personas, y son más malos que un diablo. Este tema del que estamos hablando esta tarde es un tema serio, es un tema por el que muchas personas han perdido la vida. Y evidentemente yo no defiendo estas causas. En la charla de hoy he quitado hasta el volumen de la música porque es un tema bastante importante que quería hacerlo sin música. Os traigo, como siempre, los tres amigos, Luis, Marcos y Ana. Luis comienza a poner límites saludables a personas que le están haciendo bullying, acoso, grouping, trolling, etc. Marcos y Ana sienten celos o amenazas por su fortaleza interior y por su gran independencia de querer estar solos y trabajar en su sanación interior solo, en soledad. Son fuertes y no tienen miedo porque saben quién los protege. Y la estrategia encubierta, que suelen ser comentarios sarcásticos delante de otras personas, pequeñas críticas disfrazadas de broma, ¿no? Que yo soy muy gracioso, una graciosa. Pues el gracioso y la graciosa, excuso decirte que lo que tú das es lo que tú vas a recibir. Rumores sobre la personalidad de una persona, Luis siempre es difícil, es que es muy raro, es que es muy rara, etcétera, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? El resultado puede ser que Luis puede sentir que tiene una mente débil o puede sentirse excluido y cuestionado, aunque nadie lo atacó directamente. Pero esto es un ataque, como hemos dicho antes, indirecto, que es mucho peor que los ataques directos. Normalmente, es lo que hablábamos antes, este tipo de personas no dan la cara. No dan la cara, no te dicen directamente, mira, simplemente es que no me caes bien. Bueno, pues si no te caigo bien, pues no me hables. Es que no me gustan tus charlas. Bueno, pues si no te gustan mis charlas, pues simplemente no te conectes a escucharlas. Así de simple. Es que me siento opacado por ti, porque yo no quiero que haya nadie que sea mejor que yo. Bueno, pues si no quieres que sea nadie mejor que tú, pues trata tu ego, trata tu soberbia, trata tu prepotencia y ponte en un terapista, en un buen psiquiatra, que es lo que tienes que hacer, o en un buen psicólogo. Y deja de intentar destruir la vida de los demás hasta que llegue otra persona y lo destruya a él. Porque así funcionan las leyes universales. Lo que tú quieres para los demás, lo que va a venir a tu propia vida. Entonces, siguiendo con la charla, hemos visto conceptos importantes como la proyección, la disonancia cognitiva, el narcisismo grupal y el bullying adulto encubierto, que es lo último que hemos hablado. Si tuviéramos que utilizar una frase, diríamos, no te atacan por lo que hiciste, te atacan por lo que tú representas. Es decir, normalmente si eres una persona que representa querer ayudar a los demás, servicio, entrega, la verdad, la luz, el amor, tú representas eso, habrá gente que no quiera, no crea en eso y le moleste tu luz. Como le molesta tu luz, como eres buena persona, pues atacarte. Y si encima viene el listo de turno, por decirle listo, o por decirle algo, el listo de turno, que lo que quiere es derribar, destruir
o aplastar a una persona, ofrece unos cuantos billetitos y hay personas que se dejan comprar. Hay otras, evidentemente, en que dicen, esto trae karma, así funcionan las energías. Esto trae karma, yo no me voy a meter en una cosa que trae karma. Mejor conseguir dinero de una forma honesta, de una forma que yo no le vaya a hacer daño a nadie, una persona que nadie, o sea, conseguir dinero de forma que nadie sufra. Es lo mismo que lo que hablábamos de las relaciones. Si tú construyes tu felicidad encima del dolor de otra persona, va a terminar con un karma del 20. Si tú consigues dinero a costa del dolor, del sufrimiento de otra persona para hacerle daño a otra persona, ese dinero al final se te va a ir. Incluso va a ser una maldición en tu propia economía, en tu propia vida y en la de tu hijo. Porque es así, la energía funciona así. Lo que das, recibes. Karma. Y si haces bien, lo mismo. Hay algún momento, quizás, que los grupos, curiosamente, pueden decir, no, sobre todo los que hacen grouping, ¿no? No, no somos malos, solamente estamos preocupados por ti. Y lo dicen mientras te están destruyendo la reputación a tu espalda. ¿Qué pasa en el cerebro de un acosador grupal? El cerebro de esta persona, normalmente hay la amígdala, que es ese miedo a perder el estatus, a perder la posición, a ser el mejor, ¿vale? Es lo que predomina. Ahí también le da placer de sentirse superior, la dopamina. El rumor va a generar, bueno, la mentira, el rumor, va a generar recompensa neurológica y el castigo social va a calmar esa ansiedad del grupo. ¿Qué pasa? El cerebro inseguro prefiere destruir antes que construir, sanar o transformarse. Es decir, una persona insegura, un cerebro inseguro, prefiere destruir, aplastar, antes que sanar, transformarse, ayudar o servir. Así funcionan los cerebros inseguros. Los cerebros que no tienen ni amor propio, ni autoestima, ni sentido común. Cuando la opinión se convierte en delito. Mirad, desde el derecho estaríamos hablando de difamación, calumnia, injuria, falsas acusaciones, falsos testigos, acoso encubierto, continuado, daño al honor, a la imagen y a la reputación de una persona. Aquí estamos hablando, mirad, de una cosa muy grave y muy seria. ¿Sabéis lo que significa el delito tan grande que es? Que tú cojas la imagen de una persona, el cuerpo de una persona, y te dediques a hacer fraude amoroso, sacándole el dinero a otra persona, inocente. ¿Sabéis el delito que es eso? Ese delito está penado con la privacidad de tu libertad para toda la vida. Y no solamente eso, que normalmente estas personas que se lo hacen a una persona, estos grupos o grouping que se lo hacen a una persona, a veces son una persona, a veces son una pareja, depende de los casos. Se lo hacen a más personas, no es una nada más. Pueden ser 30, 50 o 100. Hasta que le llegue su karma. ¿Nunca le ha pasado nada? Claro que no, nunca le ha pasado nada. Hasta que el día que diga Dios, se acabó, se acabó. Y ya está. Y cuando les llegue y se les regrese su propia energía, que no chillen, que aguanten como hemos aguantado los demás, cuando nos ha tocado. Mensaje claro. Opinar de la vida ajena no es lo mismo que difamar. Y repetir una mentira no la convierte en verdad. Sigue siendo una mentira. Mirad, 4 grandes figuras. ¿Qué nos dicen sobre este tema? Jesús de Nazaret dice, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. El grupo actúa desde la inconsciencia, no desde la verdad. Buda dice, el odio no cesa con odio, cesa con comprensión. Pero la comprensión, amada family, no significa que permitamos el abuso. El abuso físico, el abuso de poder, el abuso psicológico y el abuso material. Y el abuso social.
Intentar volver a una comunidad en contra de una persona, porque a esa persona se la ha metido entre cejas. O simplemente para que esa persona se haga autosabotaje y se quite ella misma del camino. Ji. No sabe que cuando te protege Dios, te protege Dios. Y por encima de Dios no hay nadie más. Rumi, donde hay ruina, hay esperanza de un tesoro. Carl Jung dice, todo lo que nos irrita de otras personas es porque lo llevamos dentro de nosotros. Todo lo que te irrita, todo lo que te molesta, por la ley del espejo, las 4 leyes del espejo, de las que hablábamos en posts anteriores, todo lo que te molesta de otra persona lo tienes dentro de ti. Y tendrías que trabajarlo, las 4 leyes del espejo, de las que hemos hablado en varios de mis posts. Si os vais hacia atrás y lo buscáis, las 4 leyes del espejo, hablábamos de este tema. Volviendo a Luis, a Marco y a Ana, Luis, Marco y Ana eran amigos desde hacía años. Luis empezó a crecer y a poner límites y empezó a decir no. Fue cuando se empezó a crear enemigos ocultos, ¿no? Simplemente porque el muchacho creyó que ya era hora de poner límites porque habían abusado de él y lo habían manipulado durante gran parte de su vida. Y había dicho, no, se acabó. Marco necesitaba control y Ana no quería perder al grupo. Primero con las bromas, luego con los rumores, las falsas acusaciones y las mentiras, y los falsos testigos. Después con los silencios incómodos, y luego con el money por detrás. Luis pasó de amigo a ser una persona conflictiva, con las falsas acusaciones y con los rumores. Ana repetía, yo no me meto, pero algo habrá hecho. Marco lideraba el relato. Luis cayó, se fue y ahí es cuando empezó a sanar. Años después. ¿Qué pasó años después, amada family? Años después, mira, años después, que no fue inmediatamente la vuelta del karma, el karma empezó años después. Marcos fue denunciado en su trabajo por acoso. Ana buscaba terapia por ansiedad y culpa. Y Luis es quien imparte charlas sobre límite y dignidad en las personas. Entonces, el grupo no destruyó a Luis. Luis salió del grupo porque quiso y puso los límites Luis para empezar a sanar o para seguir su proceso de sanación. Y el grupo se quedó con su sombra. Silencio absoluto. ¿Qué ocurrió en el grupo? Que fue un impacto emocional grande. Fue un gran impacto emocional para el grupo. Hay terapia y hay apoyo emocional, hay herramientas que ayudan en estos procesos, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de trauma relacional, el EMDR, los grupos de apoyo, la psicoeducación con los límites. Y la persona, cuando le ocurre esto, sobre todo la víctima, no está rota. Simplemente reacciona a violencias invisibles. Hay asociaciones contra el acoso y el bullying, también lo hemos dicho en algunos de mis posts anteriores, servicios de mediación comunitaria, mediadores. Hay también, evidentemente, los profesionales de la psicología, asociaciones de la salud mental, servicios de orientación jurídica gratuita, etc., ¿no? También muchas veces los acosadores lo que quieren es que esta persona parezca que está con trastornos mentales o parezca que está loca y en realidad ni está loca ni está con trastornos mentales. Esa es la etiqueta que le quieren colocar para que esa persona se haga autosabotaje ella sola. Libros y películas. Mirad, libros estaría para las personas que queráis, que os guste este mundo o simplemente no os guste, sino que lo hayáis vivido y queráis evidentemente indagar e investigar sobre el tema. El acoso moral, de Marie-France Irigoyen, Los límites del amor, de Walter Rizzo, El poder de la hora, de Edward Toll, y La psicología de las masas, de Freud. Y películas estarían The Hunt, Carrie, Joker, El origen del rechazo social y El club de los poetas muertos. No perdisteis un grupo
ganasteis una vida, sobre todo para las personas que ponen límites y se salen de esos grupos, ¿no? Ganasteis una vida cuando salís de esos grupos de chismosos, de esos grupos de hocicones, de esos grupos de criticones, de burlones, de personas que mienten, ¿vale? Y personas que difaman, porque casi siempre son difamaciones, son mentiras, son rumores, que son mentiras. Tus límites no fueron el problema, fueron la prueba de que tú estabas despertando. Mira, y cuando esto ya se va también a otros extremos, ¿no? Pues aparecen a lo mejor las quejas, aparecen, pues como cuando se hacen las huelgas, ¿no? Igual, más o menos igual, ¿no? Simplemente porque le han pagado a ese grupo de cabecillas de personas para dañar a una persona, cuando esa persona realmente no está haciendo nada, simplemente a lo mejor está haciendo su trabajo, simplemente está queriendo ayudar a tipos de personas que han sufrido acoso y no entienden que la energía, cuando es negativa, regresa a ellos mismos. No importa si es en el mismo día, en el mismo momento o años después, pero regresa. Durante mucho tiempo, una persona que ha sido abusada y víctima de acoso puede pensar que le han quitado algo. Le han quitado a lo mejor su nombre, su identidad, su lugar o su voz. Pero un día entiende algo que nadie le dijo. El grupo no me expulsó, me salí yo del grupo, porque yo decidí no pertenecer a ese tipo de personas. No fue una pérdida, fue una liberación total. Porque el día que pusiste el límite y te señalaron con el dedo, ese día dejaste de ser manipulable. Ellos necesitaban que yo dudara de mí. Yo solo necesitaba recordarme. Y si hoy vosotros estáis aquí, escuchando esta charla, quizá alguno de vosotros lo habéis sufrido y otros tengáis familia que lo han sufrido. Y vierais en ese momento cómo esas personas víctimas cargaban de culpa, de vergüenza o de silencio, simplemente sin tener la culpa de nada, siendo inocentes. Pero no estáis rotos. Siempre está la posibilidad y la solución de la liberación y de la sanación interior. Estás despiertos, estás despiertas. Dejad que el universo, Dios, la fe haga su trabajo. Mira, disculpad un segundo. No se trata de que aplaudamos a nadie, ni que tengamos que tener sonrisas para todo el mundo. Si las personas algunas no nos gustan o nos dejan, simplemente con no hablarle es bastante. Pero tampoco tenemos por qué desearle nada malo a esa persona. Cada persona tiene su afinidad y se unirá a grupos afines. Y simplemente cuando veas que una persona no es afín a ti o tú no eres afín a un grupo, no te relaciones con ese grupo, nada más. No tienes que insultar, no tienes que difamar, no tienes que chismear, no tienes que ser un hocicón, una hocicona, no tienes que mentir sobre esa persona, esparcir rumores, ni pagarle a nadie para fastidiar la vida de otra persona, ¿no? O intentar destruir la vida de otra persona, ¿no? Así que, mira, en este tipo de situaciones hemos hablado de la proyección, que es incómoda,
donde surge la culpa, surge la inseguridad, surge el miedo. El ego no puede tolerar esto y el cerebro lo desplaza hacia otra persona. Esa persona pasa, según su mente distorsionada, a ser el problema, cuando realmente esa persona es inocente. Así, la persona proyectora se siente aliviada, aunque sea de forma falsa, porque ¿qué es falsa? En el bullying, en el grupismo, la proyección es clave. En el grupo sienten inseguridad, celos y miedo a perder ese estatus de grupo. Pero acusan a otra persona de ser rarito, ser rarita, ser diferente, de que esté solo, de que le guste la soledad, de que sea una persona que sea muy trabajadora, de lo que sea, de ser conflictiva, entre comillas, aunque no lo sea, de ser el problema sin serlo, ¿no? O de poner la etiqueta de que es tóxico o tóxica, cuando realmente los tóxicos son las personas acosadoras, las personas que señalan con el dedo, ¿no? El cerebro busca reducir ansiedad, proyectar bajo la activación emocional, culpar a otra persona para tener esa sensación de control, manipulación. Se refuerza también con el aplauso del grupo, ¿no? Es un alivio momentáneo, pero no es una verdadera solución real. Carl Jung dice que todo aquello que negamos en nosotros lo encontramos fuera como destino. La proyección es inconsciencia, no maldad pura. Y comprender la proyección no obliga a tolerar el abuso. Sí, tú puedes comprender perfectamente la proyección y eso no te va a obligar a que tú toleres el abuso. Ningún tipo de abuso, ya sea el físico, el emocional o el espiritual. Ejemplos cotidianos que podríamos poner: alguien infiel, alguien que le encanta la triangulación, acusa de infidelidad a más personas, o a otras personas, o a la misma pareja, ¿no? Alguien inseguro llama arrogante a otra persona. Un grupo desunido acusa a uno o acusa a otro grupo para dividirlo, ¿no? Etc. Una familia señala con el dedo a otra, ¿no? Una familia a lo mejor que está unida aparentemente, porque a lo mejor luego se tiran en la intimidad los trastos unos a otros, acusan a otras que están divididas, ¿no? Cuando realmente no debería ser así. Lo que deberíamos es de ser seres humanos decentes y decir, bueno, pues vamos, familias desunidas, vamos a orar por ellos. Matrimonios divorciados, vamos a orar por ellos. Esa sería la actitud de ser una buena persona. Lo demás no es ser una buena persona. Lo demás es tener un ego, vamos, del 20. Del 20. Cuando alguien te proyecta algo, no te está describiendo. Simplemente se está confesando de lo que realmente hay en él mismo, en ella misma. Si hablamos de disonancia cognitiva, es un fenómeno psicológico que ocurre cuando una persona tiene dos o más creencias, ideas, valores que son contradictorios, o cuando su comportamiento, de lo que habla, de lo que hace y cómo obra en su vida no coincide con sus creencias. Ahí hay contradicciones. Hay incongruencias. Y eso genera malestar psicológico que la mente busca reducir, eliminar, quitar. La disonancia cognitiva es esa tensión interna que sentimos cuando pensamos o actuamos de forma contradictoria. ¿Cómo funciona? ¿Verdad? Veréis. ¿Cómo funciona? Pues percibí un conflicto entre vuestras creencias, vuestras acciones, y tenéis dos creencias que son opuestas. En una os va a generar incomodidad emocional, mientras la mente siempre va a buscar cómo justificar esto, cómo ignorar lo otro, cómo cambiar algo para reducir esa tensión. La mente busca justificar, ignorar o cambiar. Ejemplos cotidianos, pues cuando se fuma, mientras que se sabe que es dañino, pero lo justifica. No, yo solo fumo socialmente. Pues ahí tenéis un ejemplo. Otro ejemplo, criticar a alguien por mentir.
mientras tú mientes también. Y estás minimizando tu mentira frente a la mentira de otra persona. O estás minimizando tu mentira para criticar a alguien, ¿no? Con lo cual, sentido común, cero. Defender la honestidad en un grupo mientras tú participas de rumores. ¿Qué es lo que hay ahí? Tensión y culpa. Una gran culpa. Y el que se siente culpable, evidentemente tiene que trabajar en su interior. La disonancia cognitiva en grupo y en bullying, el grupo dice, somos justos y nos preocupamos por los demás, pero difama y acosa a alguien. Ahí hay una contradicción evidente. Si dices que eres justo y que te preocupas por los demás, ¿qué haces? Señalando, juzgando, chismeando, siendo hocicón, difamando y acosando a alguien. Y encima haciendo como huelga, como grupo de huelga, con quejas sobre una persona que no hace nada. Con mentiras, rumores y chismes, que son todo inventado para perjudicar y destruir la vida de una persona. O intentar destruir la vida de una persona. Para reducir ese malestar, se justifican, bueno, es que habrá hecho algo. Porque si le está atacando tanta gente, es que habrá hecho algo. Pues no. A veces simplemente se ponen de acuerdo 5 o 6 personas con la misma mentalidad, con las mismas creencias, o hay uno que llega, suelta los billetes y todos cogen dinero, ¿no? Más o menos como cuando le echas el pan a las palomas en un parque, ¿no? ¿Qué pasa? Que las palomas van todas corriendo en busca de las migajas, ¿no? Pues lo mismo. Llega una persona con dinerito y todos corriendo en busca de las migajas. ¿Que hay que criticar? Se critica. ¿Que hay que empujar? Se empuja. ¿Que hay que hacer daño? Se hace daño, no pasa nada. Por dinero, ya ves, lo que sea. Mala decisión. Totalmente mala decisión. ¿Qué nos dice Carl Jung? Carl Jung dice, la incongruencia interna genera proyecciones hacia afuera. El mindfulness, la meditación, nos ayuda a reconocer esa disonancia y a tomar decisiones conscientes. La espiritualidad siempre nos va a ayudar a enfatizar que la honestidad interna, es decir, que una persona sea sincera, sea honesta, reduce esa tensión mental. La disonancia cognitiva nos hace justificar lo que no es justo. Pero la verdad de tus propios límites siempre, absolutamente siempre, va a permanecer intacta. Ejemplo. Vámonos con Marcos. Si Marcos siempre se considera una persona honesta y justa, pero cuando el grupo decide difamar a esta persona, empieza a ponerle límites. Es decir, si esta persona, Marcos, se considera honesta y justa, cuando esta persona que se considera honesta y justa empieza a difamar a Luis, porque Luis empieza a poner límites, Marcos participa y repite rumores. ¿Cuál sería la contradicción aquí? La creencia es, soy justo y honesto. ¿Y el comportamiento cuál sería? Difamo a alguien que es inocente. Sea por dinero o sea por lo que sea, pero lo difamo. Tensión interna, que sería esa disonancia cognitiva de la que hemos hablado antes, esa tensión interna. Marcos se siente incómodo y además culpable. ¿Cómo la mente reduce esta disonancia? Pues justifica que Luis se lo merecía, porque sí, porque se la ha metido entre ceja y ceja a Marcos, ¿no? Minimiza, no fue tan grave, que va, solo hablamos un poquito nada más de él. Además tenemos ganas de reírnos y de burlarnos y tenemos que coger a alguna persona. Es que estábamos haciendo un poquito el payaso nada más. Este cambio de percepción, todo el grupo piensa igual. Y no es solamente culpa de una persona. La creencia no debo hacer daño a otro, la acción sería participar en rumores y en exclusión. Y la disonancia sería crear ese malestar emocional, esa proyección hacia Luis
de que él es malo, él es arrogante y por eso lo atacamos, ¿no? Por eso lo atacamos. Porque él es malo, él es arrogante o porque él es inteligente. Por eso lo atacamos. Y eso no es el quid de la cuestión. Porque quizás esa persona lo que está intentando es llegar a más personas que están pasando por esas situaciones para que cuando pasen por esas situaciones sepan cómo actuar. La disonancia cognitiva es el truco que la mente usa para dormir tranquilamente a una persona mientras hace daño a las demás. Tus límites que tú pones en la vida solamente revelan la mentira de su paz. Lo que hemos hablado antes, ya resumiendo un poco el tema, porque hemos llegado al final de este tema, del narcisismo grupal, os recuerdo, os lo reitero, porque ya lo hemos comentado antes, será un poco para hacer el resumen. Dijimos que el narcisismo grupal comparte una visión exageradamente positiva del grupo, se considera superior a los demás y busca una validación externa para mantener una autoestima colectiva que es falsa, ¿vale? Este patrón hace que el grupo rechace críticas, ataque a quienes no se ajustan a sus normas y justifique acciones injustas hacia otras personas que son inocentes. Y luego ya hablamos, ya no lo voy a repetir, de cómo funciona el narcisismo grupal, que ya lo hemos comentado antes, y qué es lo que pensaba la espiritualidad, qué es lo que pensaba, qué es lo que se pensaba también del bullying encubierto. Y hasta aquí, amada family, es un tema que es lo que he dicho antes, la conexión también que había entre la psicología y la neurociencia, resumiendo, el enfoque desde la espiritualidad y del liderazgo, y es denigrante, es triste, es muy miserable que existan personas así, pero existen. Y la verdad es que muchas veces llevan a muchísimas personas al borde de hacerse autosabotaje en su vida. Personas que se dedican a hacer este tipo de... Esto no se puede llamar nada más que M, por no decir otra cosa, ¿no? Estas situaciones, estos sucesos que se podrían llamar M, hablando educadamente de estas situaciones, es como llevar a una persona a los límites de que se crea que, o que se piense de ella, de que esa persona está mal, de que esa persona está con trastornos mentales, o de que esa persona simplemente se haga autosabotaje ella misma para que ella misma acabe con todo, ¿no? Y esto es un delito penal muy grave. Esto se llama intento de homicidio. Y esto, el delito, o sea, la sanción que haya hecho, ya sabéis todos cuál es la sanción, es bastante grave, no es una tontería. Y solamente animo a las personas que se han visto involucradas en situaciones así, la animo a que busquen ayuda, la animo a que busquen terapia, la animo a que busquen pruebas y la animo a que sigan con su vida hacia adelante buscando las personas que le apoyen emocionalmente, si a veces no son familia, que busquen otras personas. Y sean grupos, sean asociaciones, sean grupos cristianos, sean asociaciones, aunque no tengan que ver nada, que sean a lo mejor de cuidado de animales, de lo que más a ellos les guste, ¿no? Según los hobbies que tenga esa persona, ¿no? Asociaciones de caballos, asociaciones de, ¿qué os digo yo? De naturaleza, de ecología, de medio ambiente, de lo que sea, ¿no? Asociaciones también de superación de enfermedades, ¿no? El caso es que se asocien también y conecten con personas que hayan pasado su situación, que puedan buscar ese apoyo, que puedan buscar ese amor, ese abrazo, para poder hacer un gran cambio en su vida y poder aprender de este tipo de situaciones. Realmente son personas que
Es lo que he dicho antes, tienen que trabajar mucho en su sanación interior, en su amor propio, en su autoestima. Y lo que ven que les molesta de otras personas, por la ley del espejo, una de las 4 leyes que hay, es lo que realmente está en ellos mismos y en ellas mismas. Pero es más fácil señalar, es más fácil juzgar, es más fácil pagar dinero para molestar, pagar dinero para intentar destruir la vida de una persona, la reputación de una persona, el trabajo de una persona o la relación o las relaciones o conexiones de una persona. Eso es más fácil que ponerse a trabajar con un buen psiquiatra, con un buen psicólogo y mano a la obra realmente en sanación interior con él mismo y con ella misma. Eso es mucho más difícil y puede conllevar muchísimo tiempo, no cosa de semanas ni de meses, pueden ser durante toda su vida, toda su vida. Y así llegamos al final de esta charla, que creo que ha sido una charla que muchas personas se ven identificadas, sean niños, sean adultos. Y hasta mi próxima charla. Somos muchos, valemos mucho y merecemos muchísimo más. Gracias, 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 arcoíris de bendiciones, y que paséis una feliz y bendecida tarde. Chao, familia, y hasta la próxima.